Poco antes de doctorarse como médico, el joven galeno Rodolfo Luis Hernández Ferreiro se especializaba en cirugías para hacer recuperar la visión y con aquel buen tino ocular se consagraba a su hobby de captar y guardar para la historia aquellas imágenes, convirtiéndose de improviso en cronista de su época. El doctor Rodolfo, visión de su época. Fue en el primer año de la carrera cuando, al ingresar como interno en el Hospital Habanero Calixto García y ser enviado a los viejos pabellones de madera, cuando le descubre el doctor Jesús Mariano Perichet, matancero como él y su padre, quien le propone entrar a su servicio oftalmológico. En breve, Rodolfito abría historias clínicas, preparaba el instrumental operatorio, le auxiliaba en las intervenciones, hacía campimetrías, curaba y quitaba puntos y hasta sorprendía a su maestro con las sucesivas operaciones que ejecutaba bajo su manto tutorial. Al graduarse a finales de la década de 1920, ávido de saber y hacer, se fue con sus ahorros a los Estados Unidos, solo a ver a través de binoculares operar al doctor Wilmer del Medical Center. De su pecunio trajo a Cuba una docena de cajas de suturas reabsorbibles para aplicar en sus operaciones quirúrgicas. El amor lo hizo establecerse definitivamente en la ciudad de Cienfuegos, sin olvidar sus temporadas infantiles en Matanzas y luego en Aguada de Pasajeros. Al vincularse al Hospital Civil Luis Perna Salomó, se consagró casi por completo a la oftalmología y buscó espacio para operar martes y jueves a los casos sin recursos. De aquella etapa es la historia de una madre desesperada que llegó a su consulta con su hijo negándose a alimentarse, pues una doctora habanera le vaticinó una pérdida total de la visión. Al examinarle, el doctor Rodolfito le devolvió el alma a la madre e hijo con la frase: calma, jovencito, que su ceguera se resuelve con un par de espejuelos. Al asumir la dirección del hospital en el primer lustro de la década de 1930, se enfrenta a la orientación de abrir una sala para militares con 12 camas, recién llegadas al recinto, pues con 5 era más que suficiente, ya que la población civil de Cienfuegos necesitaba las 7 restantes. En septiembre de 1935, ante el paso devastador del ciclón de la noche del 28, el mismo secretario de Sanidad visitaba el hospital junto al presidente de la República, coronel Carlos Mendieta Montefur, reconociendo la estrategia aplicada para atender a los centenares de casos que se encontraban en salas, consultas y pasillo. En 1937 tuvo el privilegio de integrar una comisión de médicos cubanos que se trasladó hacia New Orleans para visitar al doctor Rudolf Matas, quien era el único testigo superviviente de las actividades científicas del eminente sabio cubano Carlos Juan Finlay, descubridor del agente transmisor de la fiebre amarilla, el mosquito Stegomyia falciata, actualmente conocido como Aedes aegypti. Y es que en 1910, el doctor Walter Reed, alto oficial médico del ejército norteamericano, vino a Cuba a verificar los estudios de Finlay, confirmó sus hallazgos, mas no le dio crédito al descubrimiento del sabio cubano. Tal comisión visitó la Casa Blanca para ser recibidos en audiencia privada por el mismísimo presidente Franklin Delano Roosevelt, 32º presidente en la historia política de los Estados Unidos, quien se mostró amable y obsequioso con los comisionados, mas no tajante en los propósitos de reconocer los hallazgos de Finlay. A esta visita se sucedieron otras para asistir a congresos médicos, además de las realizadas a México y Canadá. En distintas oportunidades llega a los bazares de la Bell & Howell para comprar cámaras fotográficas primero y fílmicas después, que en lo adelante le permiten convertirse en cronista de su época, captando detalle a detalle.
Tras alguna película familiar, que eran las pocas, el doctor Rodolfo Hernández recibía en 1949 un premio en Nueva York con su cinta a color, aunque excelente, realizada en el hermoso salto del río Anabanilla. Se cuenta que esta película fue exhibida el propio año en Cienfuegos en las sesiones del Congreso Panamericano de Oftalmología, que el galeno sureño presidió en los salones del Hotel San Carlos. En lo adelante, cuerda tras cuerda iban dejando atrás la virginidad de las cintas que atesoran momentos importantes de Cienfuegos, llegando a filmar Rodolfito más de 16,000 pies de películas. El Parque Martí y su entorno fue un sitio predilecto para sus filmaciones. La torre campanario de la iglesia le cautivó desde que llegó a La Perla con 6 años, acompañando a su padre, farmacéutico de Aguada y concejal del ayuntamiento, a las sesiones del consistorio. Cercano a la estatua del maestro, inició el noviazgo con Alicia, luego de atreverse a enamorarla en aquel baile del Liceo Sureño en 1925. Sucesos religiosos, históricos o políticos no se le escaparon al doctor Rodolfito. De sus latas se han rescatado rollos como el que atesora la tradicional procesión de la patrona de Cienfuegos, luego de haber sido suspendida tras los sucesos del 5 de septiembre y reaparecer en 1959. La llegada en 1958 al aeropuerto Jaime González de los restos del fundador de Fernandina de Cagua, don Luis de Cluet, o el paso triunfal de la Caravana de la Libertad a La Perla en 1959, para inclinarse reverentemente ante la tumba de los héroes y mártires del 5 de septiembre. Cuando el 3 de junio de 1950 era designado comodoro de la Sociedad Cienfuegos Yacht Club, gestionó sin costo alguno para la economía del club 2 canoas cuatriplazas, una especial para las aguas movedizas de Varadero y la otra para las tranquilas aguas de la pista sureña de Revienta Cordeles. Ambas fueron encargadas especialmente a la fábrica de Seattle en el estado de Washington. Con tales logros y consciente de la dura situación que vivía Cuba bajo la dictadura de Fulgencio Batista, pidió a Osvaldo Dorticós que atendiera personalmente al presidente en su visita al club sureño, pues sus manos solo se embarraban de sangre para restablecer la visión a uno de sus pacientes o salvar una vida. Tal accionar se completaba con la ayuda económica y medicamentos a los que hacían revolución en montañas y ciudades. Su modestia no le permitía hablar de sí mismo. Por eso muchos de sus familiares se enteraban por sus colegas de sus hazañas, como la de abrir un local en los pabellones de madera del Calixto, denominados La Siberia, para intervenir a personas sin recursos. Estaba en 4º año y ya tenía fama de buen bisturí. Su fílmica, tipificada por movimientos limpios y encuadres descriptivos, lleva la luz y los colores de Cienfuegos. Saben a vida, porque su cámara captó su época y ha servido como perenne testigo de la ciudad que habitó. Cada película fue identificada con un título y una fecha, pues colocaba sobre toallas de diversos colores y texturas, letras, números y fotografías que le permitían identificar la película. Antes de irse de este mundo, el 27 de febrero de 1995, el doctor Rodolfo Luis Hernández Ferreiro, con el peso de una laboriosa existencia, escribió en blanco y negro los apuntes de su vida, que al decir de sus propias palabras, estuvo matizada de amor, amor a su familia, a la oftalmología, a la actividad científica de Finlay, que le inspiró en su accionar médico, a las regatas y a la luz de Cienfuegos, esa que le inundó el espíritu cuando la conoció allá por 1910,
la que junto a la brisa del Caribe le arrulló una caricia y a la que juró morir bajo una luna brillante porque en este pedacito de tierra cubana había echado sus profundas raíces.